Muy buenas tardes. Aquí pues nos sentimos muy felices por tener aquí a nuestro hermano David López, de la iglesia pues adventista de la verdad presente, y queremos pues hacerle unas preguntas, entrevistarlo, ¿ya? A ver qué opina de todo lo que yo le voy a preguntar, hermano. Es un placer tenerlo acá. Gracias, un placer estar aquí con usted. Queremos saber de su vida un poco también. Queremos saber dónde nació. Muchas gracias por acompañarme. Nací en San Francisco, California. Soy americano de padres de Salvador. Amén. Es un gran privilegio. ¿Y cuánto tiempo tiene, hermano, usted de ser adventista? Tengo prácticamente toda mi vida. Nací en la iglesia adventista y me siento muy orgulloso, y siempre digo de una forma así, pues orgullosa, contento de ser adventista. Soy adventista de Hueso Colorado. Entonces toda mi vida, desde nacimiento, desde cuna. Amén. Le ha servido, ¿verdad? A Cristo. Eso es muy bueno, hermano. Sí. Amén. Algunos hermanos preguntan por qué no hace publicaciones personales, pero no hablan más que de su vida. Ajá. Bueno, sí, algunos hermanos me hacen preguntas de ese índole, pero yo lo que realmente empecé a hacer es usar mi página de Facebook y también mi canal de YouTube. Tengo un canal de YouTube, hermanos, y mi meta, mi objetivo es predicar la verdad, tratar de hablar de la palabra de Dios, compartir versículos de la Biblia, escritos de la hermana White, mis videos, obviamente, animar al pueblo de Dios a que podamos, obviamente, estar nosotros preparándonos para el fin del mundo, la segunda venida de Cristo Jesús, su inminente venida. Y no quiero andar hablando nada personal, porque eso le quita, obviamente, a la misión, que es predicar. Y por eso me gusta ser privado y reservado, ¿verdad? Solamente enfocarme en lo que Dios quiere que yo haga. Amén, hermanito. Muchas personas lo han visto, ¿verdad? Yo lo he visto también predicando, ¿verdad? Amén, hermano. ¿Cuánto tiempo tiene, hermanito, de predicar usted la palabra de Dios? Comencé desde niño, tendría unos 9, 10 años en San Francisco. Mi papá, pues cuando yo lo veía predicar a él, me gustaba mucho cómo predicaba mi papá. Me recuerdo del niño ya en la iglesia de San Francisco de 24. Y entonces, cuando lo veía a mi papá, pues me dio como una inspiración, una motivación, un deseo. Entonces mi papá me empezó a poner a predicar. Predicaba en la iglesia, predicaba en los grupos pequeños, dirigía los estudios bíblicos a veces. Entonces como que desde pequeño empecé entonces prácticamente desde los 10 años hasta en este momento. Gracias a Dios. Sí. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. ¿Y a usted, hermano, le gusta predicar, de veras? Me encanta, es mi pasión realmente. Yo no me considero obviamente una persona buena, ni especial, ni perfecto, pero me encanta. Desde pequeño siempre he tenido ese buen gusto de hacerlo, porque estoy hablando de algo muy importante, compartiendo. Cuando yo tengo algo que hablar, que es la verdad presente, es el mensaje de la verdad presente, tiene que ver con la palabra de Dios, pues realmente eso me motiva y me dan deseos de anunciarlo a las personas. Entonces, predico, sí, pero también me gusta también compartir. Cuando ando yo afuera con las personas, tengo material. Entonces también estoy compartiendo material, estoy dando revistas, centinelas, libros de la hermana White, dando testimonio con las personas. Entonces para mí el predicar tiene que ver con todo eso. Y la predicación para mí realmente, a mí me encanta hacerlo, porque aunque es horas de investigación y de oración y de estudio de la Biblia, meditar obviamente, pero es como una forma, no sé, es como una terapia para mí, honestamente. Porque usted sabe que cuando uno tiene sus problemas, como seres humanos enfrentamos desafíos, tenemos penas, ¿verdad? Cosas difíciles en nuestra vida, pero me ayuda a mí como a olvidarme, poner todo eso a un lado y pues conectarme con Dios y también con los hermanos. Entonces para mí esa es como una forma de terapia para mí personalmente. Amén, hermano. Así es, ¿verdad? Así que gracias le damos a Dios que ya nos ha hablado nuestro hermano David López, pues parte de su vida, donde nació, la predicación, a él le encanta. Ahora le vamos a hacer unas preguntitas de la Biblia, hermano. Okay, sí, a ver, claro que ¿verdad? Sí. Para que usted nos responda. Y así pues podamos atesorar lo bueno en nuestros corazones.
corazones, Amén. ¿verdad? Amén. Bueno, ¿existe el ecumenismo dentro de la iglesia adventista? ¿Qué dice usted, hermano? Yo creo que sí, está desafortunadamente. La iglesia adventista es una iglesia muy especial. Fue levantada en el siglo XIX, 1844, por Dios para predicar un mensaje profético. Amén. Y es un mensaje de urgencia, es un mensaje de los tiempos finales que estamos viviendo en el mundo. Entonces Satanás y sus ángeles caídos, sus demonios, odian la verdad de Dios. Desde que hubo esa guerra en el cielo entre Satanás y Cristo, ¿verdad? Como dice en Apocalipsis 12, Miguel y sus ángeles pelearon contra Satanás, el dragón, y fueron echados. Ya no fue el lugar más hallado en el cielo para ellos y fueron echados. Entonces es obvio que si nosotros tenemos un mensaje profético que compartir y anunciar, que es el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14, entonces el enemigo obviamente va a tratar de infiltrar la iglesia de Dios y tratar de destruir la obra de Dios. Y una de las maneras como lo está haciendo es con el movimiento ecuménico. Y en la iglesia adventista, desafortunadamente, en la iglesia corporativa hay muchos líderes que están teniendo contacto con los líderes ecuménicos de otras iglesias, como las iglesias católicas, las iglesias protestantes apóstatas, las iglesias evangélicas, otras religiones que no son cristianas, como los budistas, como los musulmanes, los taoístas, hinduistas, todas estas otras iglesias. Entonces es realmente desafortunado, hermanos, hermanas, pero por eso necesitamos usar las redes sociales, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestras ciudades. Nosotros debemos hacer la obra y no sentirnos con miedo, ni con temor, ni de sentir esa presión de parte de los hermanos o pastores o líderes que tal vez no están haciendo la obra de Dios y no están predicando el mensaje de los tres ángeles, sino que más bien nosotros debemos de, obviamente, cumplir con el propósito de Dios, no enfocarnos en ellos, sino que enfocarnos nosotros en la misión. Amén. Amén, hermano. Sí, eso es cierto lo que dice usted, porque todos sabemos que estamos viviendo los últimos días, estamos viendo ya el tiempo final, ¿verdad? Sí. ¿Qué tiene que ver la agenda de los ovnis con los jesuitas en los últimos tiempos? ¿Qué dice usted? Esa es una muy buena pregunta, porque yo he predicado sobre esto referente a los ovnis. Hollywood obviamente lo ha hecho una ficción y es como una manera de entretener a las personas y todo eso, pero cuando nosotros vemos lo que la hermana White habla en la Biblia, en el Espíritu de Profecía, vemos que la hermana White está ilustrando el gran engaño capital de Satanás, que va a ser obviamente por medio de los jesuitas de Roma. Muchas personas no sé si saben esto, pero el Papa tiene su propio astrónomo personal que se llama Guy Consolmagno. Y en la Iglesia Católica en Roma y en Europa y aquí en los Estados Unidos, en la montaña Graham en Arizona, en el estado de Arizona, al sur oeste de los Estados Unidos, tienen un observatorio en una montaña donde los astrónomos jesuitas están ahí involucrados desde hace muchos años atrás y ellos están obviamente advirtiendo a las personas que algo se está aproximando a la Tierra y ellos obviamente están confirmando que es supuestamente el fenómeno de los ovnis. Entonces el mundo creen en los ovnis, creen que estos son seres extraterrestres que vienen de otros planetas, pero la Biblia y el Espíritu de Profecía nos enseña que no es así. Ellos son lo que nosotros conocemos como demonios o ángeles caídos. Por ejemplo, en Efesios, si vemos a Efesios el capítulo 6, dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Entonces, estos son demonios que están tratando de hacerse pasar por ovnis o extraterrestres o platos voladores, y los fenómenos que estamos viendo en la televisión, en las noticias lo están hablando y las personas, los testigos, todo eso son experiencias demoníacas, son satánicas. Las personas que están supuestamente teniendo contacto con los ovnis, como le dicen ellos, no son nada más y nada menos que demonios que se están haciendo disfrazar por ovnis, porque hay una agenda que tiene la nueva orden mundial. Acuérdense que la nueva orden mundial es satánica y ellos están queriendo usar esta mentira para unir todo el mundo. El presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, en los 80s, él dijo, en frente de la Asamblea de las Naciones Unidas, él dijo, lo que necesitamos como una comunidad es tal vez para unirnos, dijo él, como comunidad mundial, es como una amenaza que venga del espacio.
Y esa amenaza es lo de los jesuitas y la Iglesia Católica, que estaban usando la mentira de los ovnis para engañar a las personas a que se puedan aceptar la nueva orden mundial. Ese es el plan de Satanás. Ese es el plan. Sí. Entonces son demonios, son demonios. Los ángeles caídos. Son los ángeles caídos que a Jesucristo, por ejemplo, le estaba mencionando el hermano de que Jesucristo, por ejemplo, en el desierto, ¿cómo se le presentó a Satanás? Se le presentó como un ángel de luz. ¿Cómo se le presentó Satanás a Adán y Eva? Como una serpiente. Entonces Satanás tiene la habilidad de presentarse como algo que no es realmente. Puede él aparentar, ponerse una máscara y engañar a las personas, obviamente. Sí. Así vemos, ¿verdad? Sí. Así las personas que también han muerto, hay personas que dicen que la ven, ¿verdad? Sí, los no muertos es, supuestamente. así es, sino difuntos. que es el mal espíritu. Son malos espíritus, Sí. mentirosos. Así es, hermano. Sí. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, el año pasado se habló de una reunión que tuvo algunos líderes adventistas con líderes ecuménicos. ¿Qué dice usted? Eso pasó en San Luis porque el año pasado fue la reunión de los adventistas a nivel mundial y se hace cada supuestamente 5 años. Entonces el año pasado tocó en San Luis, Missouri, que no queda muy lejos de aquí, donde estamos nosotros. Estamos como unas 4 horas, 3 horas y media, 4 horas, dependiendo si uno maneja rápido o lento. Entonces cuando tuvieron esa reunión, acuérdense que tuvieron esa reunión, hubo temas, el pastor Ted Wilson fue elegido nuevamente como el presidente de la Iglesia Adventista a nivel mundial, y nos dimos a conocer días después de que el pastor Ted Wilson y Ganon Diop, que los dos son obviamente personas muy altas, que tienen unas posiciones muy altas en la conferencia, tuvieron reuniones ecuménicas con un hombre autor que escribe un libro que se llama Let Mutual Love Continue, en inglés, que se traduce al español, permitan que el amor mutuo continúe, y tiene que ver con ecumenismo. Entonces el pastor Ted Wilson, que es el presidente de la Iglesia Adventista a nivel mundial, juntamente con Ganon Diop, que es obviamente también una persona muy importante en la asociación, en la conferencia en general, se tuvieron reuniones con personas que están apoyando el ecumenismo. Y nosotros sabemos que el ecumenismo es un engaño. Así es. Es la manera como Satanás está queriendo unificar las religiones para que dejen las verdades fundamentales de sus iglesias y que se acepten por el amor, por una doctrina común, que las doctrinas, todo lo que nos separa, nos divide, hay que tirarlo a la ventana, tirarlo a la basura, fuera de la ventana, tirarlo a la basura y aceptarnos y llevarnos bien. Entonces, estamos hablando del Islam, estamos hablando del cristianismo, del judaísmo, todas las religiones, shintoísmo, taoísmo, todas se unen para obviamente unirse en la excusa, supuestamente, el pretexto del amor y del bien común. Entonces, el pastor Ted Wilson y Ganon Diop se reunieron con esta persona que escribió ese libro, que es obviamente una persona que propone la idea del ecumenismo y que se unan los protestantes con los católicos. Y hermanos que están viendo, eso es algo que la hermana White nos estaba advirtiendo a nosotros desde hace muchos años atrás, referente a esta unión ilícita entre el pueblo de Dios, el pueblo remanente, los que guardan los mandamientos de Dios, como dice Apocalipsis 14, y las iglesias ecuménicas, las iglesias que no le están sirviendo a Dios, las iglesias que se encuentran en Babilonia. Y Babilonia significa confusión, que viene de la Torre Babel de Génesis, el capítulo 11. Así es, hermanito, perfecto, ¿verdad? Vamos con la quinta pregunta. ¿Cuáles son algunos problemas que están ocurriendo en la iglesia adventista ahora? ¿Cómo vemos eso? Yo veo mucho desorden, hermanita, veo mucho desorden espiritual, ya no hay como una urgencia. Yo me recuerdo que cuando era un niño, yo creciendo en San Francisco, me recuerdo que los pastores cuando llegaban lo primero que decían era Maranata, Cristo viene, y predicaban del fin, hablaban de Jesús, de la segunda venida de Cristo, hablaban de la ley dominical, hablaban del mensaje de los 3 ángeles, hablaban de tantas cosas que necesitamos escuchar como pueblo. Entonces en estos momentos los pastores, no todos obviamente, porque yo no estoy aquí para condenar ni criticar a nadie, porque yo no me considero ningún bueno ni perfecto, pero los pastores desafortunadamente, como dice el profeta del Antiguo Testamento, están como perros mudos, no están ladrando, no están advirtiendo a la gente. Entonces los pastores están enseñando que uno puede seguir pecando, que uno puede hacer lo que a uno le guste,
que uno puede, que no hay que leer el Espíritu de Profecía. Hace poco escuché un pastor que es hijo de un pastor famosísimo, bien conocido en la iglesia adventista, no me gusta decir nombres, pero este pastor dijo básicamente de que los escritos de la hermana White no hay que ensalzarlos ni hay que nosotros realmente usarlos, porque es como algo anticuado, es algo que mucha gente exageran mucho y lo andan ahí glorificando, la están glorificando a ella y no es así. Eso es triste porque nosotros obviamente conocemos la historia de la iglesia adventista, de nuestros pioneros y de cómo Dios ha usado a esta hermana para ser una luz que está complementando la Biblia. Eso es todo. La hermana White es una luz adicional que Dios nos ha dado para estos tiempos críticos del mensaje de la verdad presente. Eso es todo. Sí, así es, hermano. Sí. Yo entiendo que es la luz menor que nos lleva a la luz mayor, que es Cristo. Que es Cristo Jesús, la palabra. Sí. Vamos con la sexta pregunta, hermanito. ¿Usted cree que la formación espiritual y la oración contemplativa está dentro de la iglesia adventista? Sí, desafortunadamente esas son doctrinas erradas que han entrado en la iglesia adventista y muchos pastores, como le había mencionado, hermana, están permitiendo que esas enseñanzas entren. Aquí incluso donde yo vivo, hace muchos años atrás, uno de los pastores estaba contemplando con la oración contemplativa en nuestra iglesia. Y si no hubiera sido por un anciano, un amigo mío, un colega mío y también un servidor, también sirviendo como anciano, que nosotros hablamos con el pastor, hubiera sido algo que hubiera sido promulgado, permitido. Incluso la yoga querían permitir. Una hermana que no tenía mucho tiempo en la fe adventista estaba queriendo traer la yoga dentro de la iglesia adventista. Y yo inmediatamente al escucharlo, gracias a Dios, gloria sea a Dios, fui y les dije, no hay que poner un paro a esto. Entonces, hermanos, si no tenemos cuidado, estas cosas van a entrar. La oración contemplativa no es nada, no tiene ninguna base bíblica. La formación espiritual no tiene nada que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con el misticismo, tiene que ver con meditación oriental, tiene que ver con estas ideas de Ignacio de Loyola, que fue el fundador de los jesuitas en 1540, que obviamente formó a los jesuitas, la Sociedad de Jesús. Son gente que obviamente no tienen la verdad. Y vamos a permitir nosotros a que entren estas doctrinas satánicas, estas doctrinas que no tienen que ver con la Biblia dentro de la iglesia. No, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Sí, necesitamos nosotros pararnos y defender la verdad de Dios. Así es, hermano. Muy bien. Vamos con la séptima pregunta, hermanito. Vamos a ver. Dice, hay algunos adventistas hoy que están rechazando los escritos de nuestra hermana Elena. Sí. Eso es muy triste. Sí, es muy para triste. Nosotros, porque ella es una profeta, pues, ¿verdad? Y no lo debemos de permitir. ¿Qué dice usted, hermano? Sí, es muy triste desafortunadamente, hermana, porque la hermana White, la Biblia nos dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto es porque no les ha merecido. Entonces ahí el profeta lo que nos está dando a entender es que nosotros debemos de predicar y enseñar con la Biblia y con los escritos de la hermana White. Y muchas personas adventistas que han estado en la iglesia hoy en día están queriendo deshacerse de los escritos de la hermana White y no lo quieren usar. Y eso es muy triste porque esto es algo que ha estado pasando ya mucho tiempo. Yo me recuerdo cuando fui la última vez a una librería del ABC, ¿se recuerda de la librería adventista cristiana que se llama ABC o ABC aquí en los Estados Unidos? Los escritos de la hermana White, ¿sabe dónde se encontraban, hermana? Hasta atrás, escondiditos. Y los libros que estaban promoviendo eran libros que tenían que ver con formación espiritual, oración contemplativa, que tienen que ver con cómo la iglesia adventista tiene que modernizarse y ser como el mundo, escritos obviamente de personas que no tienen obviamente base en la palabra de Dios, en la verdad de Dios. Entonces es desafortunadamente que muchos adventistas no quieren aceptar a la hermana White o la están rechazando completamente. Y eso es triste porque es una tragedia, porque hermanos y hermanas, la hermana White, ella incluso dijo, yo no me considero una profeta, yo soy una mensajera nada más. Y cada cosa que la hermana White dijo está obviamente basado en la palabra de Dios. Cuando yo estoy leyendo los libros de la hermana White, especialmente mis dos libros favoritos, que es El conflicto de los siglos y El deseo de toda la gente, yo veo, hermanos y hermanas, veo una similitud con la Biblia. La hermana White no se está extraviando de la verdad. Ella está hablando la pura verdad de Dios.
la realidad y todo está basado en la Biblia. No hay nada que yo he visto que yo diga, oh no, esto me da mal presentimiento, o esto no es de Dios, esto viene de Satanás. No. Todo lo que yo he leído de ella me ha ayudado, ¿verdad? Desde pequeño. Entonces, no, hermanos, no hay que nosotros rechazar esa luz de Dios. Porque ella fue una mensajera, inspirada por Dios, por el Santo Espíritu. Y en Joel, nosotros cuando vemos en Joel, les voy a leer Joel. Vamos al libro de Joel. Joel, el capítulo 2, mire lo que dice, hermano, el versículo 28 y 29. Dice, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Está hablando el profeta de los últimos tiempos. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Qué es lo que la hermana White tuvo? Sueños, visiones. Claro que sí. Que Dios se las dio. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios no? Tú no tienes razón. Aquí a Dios nos estaba advirtiendo a nosotros hace más de 2500 años atrás, el versículo 32, y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Amén. Es una advertencia y es un mensaje directo, es un mensaje a nosotros. Que está en la Biblia, claro que ¿verdad? sí. Y así es, hermano. Sí. ¿Qué opina, hermano? ¿Qué nos dice de la segunda venida de Cristo? ¿Qué opina usted? Necesitamos predicar de la segunda venida de Cristo. La Iglesia Adventista en el 2015, ellos saben que cambiaron, cuando dice la segunda venida de Cristo Jesús es inminente. Cambiaron la palabra inminente, la quitaron, dijeron que es cercana, que está cerca a pasar, y eso cambia todo. Porque yo honestamente creo que Jesús viene muy pronto. Amén. Es inminente. Está a las puertas. Sí. ¿Ok? Entonces, como pueblo de Dios, no debemos de nosotros quitarnos la mirada y no, como la lección de la semana pasada estaba diciendo, sí. Muchas personas dudan de que Jesús va a venir por segunda vez, incluso adventistas, y ya se pusieron cómodos en este mundo, ya no les importa mucho. Están enfocados en el mundo, están enfocados en los negocios, en los partidos, deportes, moda, viajar, y dicen, no, eso va a pasar tal vez algún día, imagínense. Entonces, Satanás es muy astuto y eso es lo que está haciendo, está logrando convencer al pueblo de Dios, al pueblo remanente, a que no nos estemos preparando con urgencia. Y como dice el apóstol Pedro, él dice que los cielos, obviamente, ¿qué va a pasar en ese tiempo? Dice que los cielos van a ser conmovidos y que los elementos van a estar ardiendo. Y dice, como eran los tiempos de Noé, imagínense, como dijo Jesucristo, en el tiempo de Noé, que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose casamiento. Entonces, ¿qué pasó con el mundo antes de ese tiempo? Ellos no creían que iba a venir un diluvio porque jamás había llovido. Sí. Y ahora las personas dicen, no va a venir un ser divino del cielo porque eso nunca se ha visto en la historia. Hermanos y hermanas, para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Y la segunda venida de Cristo es crítica, es inminente, no como la Iglesia Adventista lo está diciendo. Y también nosotros debemos de estar viendo las señales y los prodigios, porque lo que está pasando en el mundo, todo está apuntando a la venida inminente, la segunda venida de Cristo Jesús inminente a este mundo. Amén. Y hay que estar nosotros obviamente poniendo atención y despertando y levantándonos. Hay muchas señales que están pasando, ¿verdad? Sí, muchas señales. Así que debemos de prepararnos porque Cristo viene pronto. Exactamente. Sí. Y la última pregunta, hermano. Hábleme de la ley dominical. Eso es importantísimo, porque la ley dominical tiene que ver con la marca de la bestia, obviamente, de Apocalipsis, el capítulo 13, ¿verdad? Donde vemos de que va a haber un nuevo orden mundial, va a haber un gobierno político mundial que va a unir la iglesia y el Estado, como dice la palabra del Espíritu de Profecía, y que va a castigar a todas las personas que no quieren conformarse a la marca de la bestia. ¿Cuál es uno de los mensajes de los tres ángeles que nos está advirtiendo a nosotros? El mensaje del tercer ángel tiene que ver con la marca de la bestia. Dios dice, yo no voy a permitir, a nadie que llegue a aceptar la marca de la bestia, voy a permitir que vaya a ser salvo, porque esa persona va a ser destruido, va a beber del cáliz de la ira de Dios. Que, hermanos, ustedes se imaginan lo que sería caer
a la merced de Dios y sufrir el castigo eterno de Dios. Eso es separación completa de Él y de la vida eterna. Entonces, cuando nosotros vemos la ley dominical, vemos una historia, vemos nosotros obviamente desde un principio, el enemigo ha siempre querido destruir la verdad de Dios y ha querido confundir a las personas y mezclar la verdad con el error. Entonces, las religiones misteriosas de Babilonia comenzó con la adoración ¿a quién? Al dios Sol. La iglesia o la religión mitraísta, el mitraísmo, que significa adoración al sol. ¿Qué es el domingo? Es adoración al sol, adoración al dios Sol. Entonces, Babilonia comenzó, Egipto, Fenicia, Grecia, Medo-Persia, Roma papal y ha continuado hasta el día de hoy. Entonces estamos viendo nosotros, hermanos y hermanas, que los mandamientos de Dios están siendo atacados. Especialmente el cuarto mandamiento que dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Y por eso es que hay muchas teorías como la evolución que van contraria a la Biblia, la creación, que Dios creó al mundo en 6 días y reposó en el 7º día. Y estas ideas están popularizando, están creciendo en la universidad y toda la gente lo está aceptando. ¿Por qué? Porque la gente se ha olvidado el sábado. Y la ley dominical es algo que el emperador Constantino cambió. Él cambió el día de descanso. No sé si usted sabía, hermana, que el emperador Constantino de Roma cambió el día de descanso del sábado al domingo. En el año 321. Y ahora la Iglesia Católica, ahora el Papa, porque sabe que está él avanzando y está logrando su objetivo de que todo el mundo lo siga a él, como dice la palabra que va a pasar, el hombre de pecado, el hijo de perdición, según Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 3 y 4. Ellos están a punto de convencer a los Estados Unidos a que pasen una ley dominical en los Estados Unidos legislativa, ¿verdad? Se haga ley aquí y se tome, puede efectuarse, sea oficial aquí en este país, y toda la gente va a reposar el domingo. Y esa misma ley dominical se va a pasar a todo el mundo, porque los Estados Unidos es la segunda vez de Apocalipsis 13. El Papa escribió la encíclica Laudato Si en el 2015, donde él está básicamente invitando a las personas a que ellos puedan cuidar la tierra, el medio ambiente, la casa común, ¿verdad? ¿Y qué dice ahí en la encíclica de Laudato Si? Él dice de que se necesita un día de reposo. ¿Cuál día de reposo va a ser? ¿Cuál día de reposo es? El día... Es el domingo. Es el domingo, no es el sábado. No es el sábado. No, el Papa y la Iglesia Católica, el Vaticano, los jesuitas, las iglesias protestantes apóstatas, todos los políticos, ellos no van a guardar el sábado. No, el día domingo. Porque Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús a Pilato? Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Sí. ¿Este reino a quién le pertenece? Este mundo. A Satanás. Entonces el enemigo sabe que si él convence a la gente de este engaño final, la gente va a aceptar un día falso y aparentemente se ve bueno, pero no es, porque viene un engaño disfrazado, metido ahí adentro, ese engaño disfrazado con esta mentira, esta falsedad, este error que va en contra de los 10 mandamientos, especialmente el 4º mandamiento, y la gente lo van a aceptar. El presidente Donald Trump en marzo de 2017 firmó una enmienda a la Constitución, una enmienda a la ley de Johnson, la enmienda Johnson. La enmienda Johnson es algo que se hizo en los 50s. Y escúcheme bien, hermanos, en los 50s, en ese tiempo, antes de ser el presidente, él era senador de Texas, Lyndon B. Johnson, que llegó a ser el vicepresidente de John F. Kennedy cuando John F. Kennedy fue presidente. Este hombre, y juntamente con otros ahí votaron para hacer esta enmienda Johnson, donde prohíben que las iglesias estén patrocinando, apoyando a candidatos políticos o a gente que quieren correr para la presidencia, y que se mantenga separado a la iglesia y el Estado, como dice la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Separación de iglesia y de Estado. Los protestantes, nosotros queremos que la iglesia y el Estado estén separados, que no se unan, porque si se une, ¿qué va a pasar? Va a haber persecución, como existió en la Europa, en los tiempos de Martín Lutero y de los papas y los protestantes allá en Europa, los católicos. Entonces, esta enmienda estaba prohibiendo que la iglesia y el Estado se pudiesen unir. Pero el presidente Trump, en el 2017, él firmó una enmienda a esta
ley, y básicamente estaba queriendo que los religiosos puedan unirse con los políticos y así unirse la iglesia y el Estado. Entonces, mucha gente ni sabe que Trump fue entrenado por jesuitas. ¿Sabían ustedes, hermanos, que Donald Trump fue por 2 años a una universidad en Nueva York que se llama la Universidad Fordham University? Ustedes lo pueden buscar si quieren, ahí les va, todo está comprobado. Y fue entrenado por jesuitas, pero muchos adventistas lo aplauden y creen que el presidente Trump es realmente una persona buena. No, porque él va a ser una persona que le va a dar, si llega a ser presidente otra vez, él va a apoyar al Papa, va a apoyar a la Iglesia Católica. Él mismo lo dijo. Antes de salir de la presidencia, él dijo, yo apoyo a los católicos, y cualquiera gente que ataca a la Iglesia Católica van a verse conmigo. Claro, atacarlo, aunque él no es supuestamente, obviamente, católico. Sí. Entonces, hermanos, la gente, no importa cuán buenas intenciones tengan, hermanos, todos están siendo engañados por Satanás. Pero como dice la palabra de Dios, hay un pueblo remanente que predica el mensaje de los 3 años, un pueblo que es fiel a Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía y que están predicando la verdad de Dios a las personas para que la gente pueda despertar y aceptar a Dios y a su palabra, la verdad de Dios. Amén, ¿verdad? Eso es cierto, ¿verdad? El primer ángel, sí. Por eso es de predicar para que Cristo venga, porque correcto. Él lo dice en su palabra, sí. ¿Verdad? Que hay que predicar el evangelio por todas partes para sí. Que el fin venga, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, hermano, pues ha sido un placer tenerlo acá, gracias. ¿Verdad? Y le agradezco por su gran testimonio, mensaje a la vez y todo, y así siga adelante, hermano, sí. ¿Verdad? Predicando la verdad. Amén. Presente, ¿verdad? Sí. Así que ha sido un gusto tenerlo, y vamos a ver cuándo lo mandamos a llamar otra vez para tenerle otras preguntitas. Amén. Y que retengamos todo lo bueno, ¿verdad? Sí, que es la palabra todo de Dios. Que es la palabra de Dios, la verdad. ¿Verdad? Y que quede en nuestros corazones grabados para que así sigamos. Nosotros como personas debemos de enfocarnos en Dios. Amén. Y no en las personas, porque nosotros somos malos. Así es. Fallamos, somos personas que estamos luchando, y la vista tenemos que tenerla en Cristo. Por eso ese corito dice, fija tus ojos en Cristo. Porque Cristo es el que nunca falla. Nosotros fallamos, pero con ayuda de Dios y el poder del Santo Espíritu podemos nosotros cambiar y mejorar y ser mejores personas. Usted sabe que no somos perfectos, no, ¿verdad? Lejos, pero podemos hacerlo con la ayuda de Dios, claro. Y seguir adelante en el camino de Dios como Él quiere que nosotros seamos. Sí. Amén. Así amén. Que mucho gusto, Juanito. Gracias. Y ha sido un placer tenerlo. Amén.